Hermanos, Dios les bendiga, hermanos. Dice la palabra de Dios que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estar predicando su palabra. Pablo le dijo a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. Y lo que nosotros debemos de entender cada vez que entramos a este lugar, nosotros debemos de entrar con un corazón dispuesto para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero invitar al baterista que si pasa, porque queremos que el fuego del Espíritu Santo descienda en este lugar. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Ageo que la gloria postrera será mayor que la primera. Y en esta tarde va a haber una gloria mayor que la primera. Va a haber una gloria que va a llenar esta casa. Va a haber una gloria para todo aquel que quiera ser lleno de su presencia. Ahí donde está, yo quiero que tú levantes tus manos. Yo quiero que tú empieces a provocar la presencia de Dios, porque el corazón de Dios se mueve con un pueblo que le sabe alabar. El corazón de Dios se mueve cuando una iglesia empieza a exaltar el nombre poderoso del Señor. El nombre poderoso del Señor se glorifica cuando su pueblo le exalta. Dice la palabra del Señor que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Por eso vemos a David cuando danzaba delante del arca del pacto. Dice la palabra que su esposa Milca se burlaba de David, pero David dijo: por causa de Jehová yo me haré más vil. ¿Sabes por qué David declara esas palabras? Porque David se acordaba de dónde Dios lo había sacado. Y cuando tú te acuerdas de dónde Dios te saltó, tú vas a levantar tus manos. Cuando tú te acuerdas lo que Dios ha hecho en tu vida, tú vas a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Dios ha hecho algo en tu vida, levanta tus manos. Si Dios te ha transformado, dile al Señor: Señor, aquí estoy. Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, lléname de ti. Tengo hambre de tu poder, tengo hambre de tu presencia. Yo declaro sobre tu vida una unción que rompe cadenas, una unción que rompe yugos, una unción se mueve, una gloria se pasea sobre esta casa. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú no sales igual. Si entraste desanimado, sale fortalecido. Si entraste caído, sale levantado. No por mi palabra, sino por la palabra de Dios que ha dejado escrita que si 7 veces cae el justo, él se levantará. Porque Jehová está como poderoso gigante. Jehová está en este lugar. Jehová está en este lugar. Jehová, el Espíritu Santo se mueve en esta preciosa hora. Porque yo no te vengo a hablar solamente palabras. Si el Espíritu Santo quiere llenarte antes de que predique, que sea su Espíritu llenando. Tú eres el que provoca la atmósfera. Solamente empieza a adorar a Dios. Cuando tú empiezas a adorar a Dios, los cielos se empiezan a abrir. Cuando tú empiezas a adorar a Dios, empieza a descender uno llamado Espíritu Santo en forma de paloma. Empieza a llenar uno llamado Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo desciende, desciende el poder, desciende el fuego del Espíritu Santo. Ahí donde está, recibe el poder, recibe el fuego que hoy trae Dios, recibe la gloria que Dios trae en esta casa. Si has venido triste, hoy Dios te levanta con poder. Dice la palabra del Señor: nosotros como siervos de Dios nos tenemos que dejar guiados por su Espíritu Santo. Porque hay veces que el Espíritu Santo quiere llenarte, pero tú no lo dejas. Porque cuando tú sientes que todo está perdido, cuando tú sientes que no llega la respuesta, cuando sientes que todos se han apartado y el diablo te dice: ya no hay nadie a tu lado, el diablo te dice: ya no te puedes levantar, hoy hay un Dios que hoy te levanta. Hay un Dios que te levanta con poder. Si antes predicabas con poder, la gloria va a ser mayor. Vas a predicar más, vas a adorar más, vas a fluir en su poder. Recibe lo que hoy Dios te da, recibe su poder, recibe de su Espíritu Santo. Yo declaro en el nombre de Jesús esa unción, Espíritu de Dios. Los ríos se fluyen, no se estancan, fluyen con poder en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, dale lo que tú tienes en el nombre de Jesús. Declaro ahora, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo quiero que tú levantes tus manos ahí donde estás. Yo aquí traigo el mensaje para predicarlo, pero Dios está en este lugar.
Dice la palabra de Dios que en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, que estaban todos unánimes juntos, y de repente hubo un estruendo que llenó toda la casa, y de repente empezaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les daba, porque lo que Dios te da, el hombre no te lo da. Lo que Dios ha puesto en tus manos, te lo dio el Espíritu Santo. Si quieres hablar en lengua, habla esa lengua de fuego, porque las lenguas que Dios te dio no son para que las tengas guardadas. Las lenguas del Espíritu Santo son para que la iglesia la hable, es para que el fuego de Dios descienda sobre tu vida, es para que su Espíritu te llene. Santo eres, Señor. Aquí está el Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres tú, el que llena eres tú, el que se pasea en esta preciosa hora, porque Dios conoce tu corazón. Dios conoce cuánto has llorado y le has preguntado: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué has permitido esto? Dios conoce tu corazón más que el hombre, y lo que tú estás sintiendo ahora es su presencia, porque mi nombre no importa, mi nombre no importa. Lo que importa es aquel que vino a morir en la cruz del Calvario por ti. Yo quiero que tú reflejes la cruz de Cristo, porque mientras Él estaba crucificado, algunos le decían: bájate de ahí si eres hijo de Dios. Hay veces que no pensamos en la cruz de lo que Él hizo por ti. Y dice la palabra que Él tenía llagas. Dice la Biblia que Él tenía una corona de espinas, clavos en sus manos. ¿Pero por qué? A Jesús le decían: bájate de ahí. Él no se bajaba, porque Jesús te estaba viendo a ti. Mujer, Jesús te estaba viendo a ti. Querido hombre, Jesús te estaba viendo a ti. Pero Jesús en este momento no se bajaba. Aunque tenía poder para bajarse, Él no se bajaba, porque dice la palabra de Dios que con amor eterno Él nos ha amado. Pero dice la palabra de Dios que le decían: bájate de ahí. El diablo se burlaba de Jesús, pero Jesús, a pesar de su debilidad, Jesús estaba en victoria, porque dice la palabra de Dios que Él exhibió a todo principado, a toda potestad en la cruz del Calvario. Y yo quiero que tú declares en esta hora: estoy en debilidad, pero estoy en victoria. He llorado, pero estoy en victoria. No estoy viendo lo que quiero ver, pero estoy en victoria. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo eso yo me alegraré en Jehová. Yo no sé si alguien pueda levantar sus manos y decirle al diablo: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él vive, y si Él se levantó, yo también me levanto, y si Él venció, yo también venzo. Si Él está sentado en el trono, yo estoy juntamente sentado con Jesucristo. Libertad al Espíritu Santo, porque el que toma el control en este lugar se llama Espíritu Santo. Por eso vemos iglesias que no tienen poder, vemos iglesias que la presencia de Dios no se mueve, porque hacen a un lado al Espíritu Santo. Pero que el Espíritu Santo se regocija con aquellos que le alaban. El Espíritu Santo se regocija con aquellos que tienen hambre de Dios. El Espíritu Santo se regocija con aquellos que le dicen, como la mujer samaritana: dame de beber. Dios quiere mujeres que le digan: Señor, dame de beber. Dios quiere hombres que le digan, como el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Yo quiero que hablas tu Biblia en Génesis capítulo 37, versículo 1. Génesis 37, capítulo 37, versículo 1. Yo no conozco tu corazón, pero Dios lo conoce. Yo siento aquí la presencia del Espíritu Santo. Hace pocas semanas estaban celebrando. Algunas religiones se acordaban de la crucifixión de Jesús, y hubo en iglesias donde celebraban a Jesús como si estaba muerto. Pero a mí me lleva la palabra de Dios que cuando las mujeres iban a buscar a Jesús en la tumba,
El ángel le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hay gente que busca a Cristo entre los muertos. Hay gente que busca a Jesús todavía crucificado. Pero el pueblo que ha sido lavado con la sangre del Cordero de Dios no busca a Jesús entre los muertos. El pueblo que sabe alabar a Dios, el pueblo que conoce a Dios, no lo busca en una tumba. El pueblo que conoce a Dios lo busca en espíritu y en verdad. Es un pueblo que se conecta en el espíritu. Cuando tú te conectas en el espíritu, vas a moverte en lo espiritual. Tú no puedes moverte en lo espiritual si no estás conectado con el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Quiero que me lean el 3, hermanos. El siguiente versículo, por favor, hermano. Y dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que nuestros manojos estaban alrededor del mío y se inclinaban hacia mí. Yo quiero que tú cierres tus ojos para que Dios hoy nos llene de su presencia y de su Espíritu. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú eres bueno. En esta hora, Señor, yo te pido que tu preciosa unción repose en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Que tú traigas esa revelación, Señor, de lo alto. Porque tu revelación, Señor, abre los ojos. En esta hora, Espíritu Santo, yo declaro sobre esta casa tu atmósfera. Declaro tu reino establecido en este lugar, Señor. Declaro luz, declaro un ambiente de gloria, un ambiente de poder. Aquel que ha venido con necesidad, aquel que se siente atribulado, hoy declaro una palabra, Señor, que sale fortalecido, que sale renovado, Señor, con nuevas fuerzas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te adoramos. Espíritu Santo, ¿pueden sentarse, hermanos? Lo que hoy quiero hablarte, que Dios es un Dios de procesos. Dios le dijo al profeta Jeremías: ve a la casa del alfarero y ahí te mostraré. Dios le mostró al profeta Jeremías que el pueblo de Israel era como el barro en las manos del alfarero. ¿Y sabes algo? Hoy te quiero hablar de procesos. Dios es un Dios de procesos. Es un Dios que se mueve en procesos en nuestras vidas. Aunque a veces no entendamos el proceso, Dios siempre tiene el control de todas las cosas que nosotros hacemos. Jesús en cierta ocasión le dijo a Pedro: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. En ese momento Jesús estaba haciendo algo en la vida de Pedro. Le estaba lavando los pies a los discípulos, y Pedro no podía comprender lo que Jesús hacía. Y tal vez Pedro se preguntaba: ¿por qué él, siendo tan grande, me lava los pies a mí? Y era un ejemplo de humildad que Jesús le estaba enseñando al apóstol Pedro. Yo quiero decirte que Dios es un Dios de procesos, que aunque a veces no entendamos el proceso, dice la Biblia que de los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hoy quiero hablarte sobre la historia de José. José era amado por su padre Jacob, y sus hermanos le aborrecían por causa de que su padre le amaba más que a todos ellos. Porque la obediencia de José agradó a su padre Jacob, y le puso una vestidura de colores, dice la palabra del Señor. Y Dios le revela en sueños a José lo que iba a hacer con él. Y Dios le revela que estaban atando manojos en el campo, pero el manojo de José se levantaba y los de sus hermanos se inclinaban ante él. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso tú reinarás sobre nosotros? Dios le revela el sueño y sus hermanos se lo interpretaron como en forma de burla. Pero Dios utilizó a aquellos que le aborrecían para dar la interpretación del sueño. Nadie creía en José, nadie creía en los anhelos que había en José.
Nadie creía que José iba a estar arriba. Nadie creía, lo tenían por poco. Y José tuvo que ser alejado de su padre Jacob. Dios tuvo que alejar a José de cosas que él amaba, porque José amaba a su padre con toda su fuerza. Y Dios tuvo que alejar a José de su padre. Sus hermanos lo vendieron. Y hay veces que Dios te aleja de cosas que tú más amas. Hay veces que Dios te aleja de cosas que tú no entiendes, porque Él te está procesando, porque Él está haciendo algo en tu vida. Porque Dios iba a hacer a José gobernador de Egipto, pero antes de que llegara a ser gobernador, primeramente tenía que ser procesado. Y lo que yo te quiero decir, que para tú llegar al último escalón, primeramente tienes que pisar el primer escalón. Si tú quieres ir de gloria en gloria, primeramente tienes que humillarte ante la presencia de Dios. Y Dios utilizó diferentes circunstancias por donde llevó a José. Dice la palabra de Dios que José se encontró en una cisterna en medio del desierto sin agua. Yo no sé cómo tú te encuentres en este momento. Yo no sé cómo tú te encuentres en este momento. Y José en ese momento se encontraba en una cisterna en el desierto. Yo no sé cuántos en este lugar estén pasando por un desierto, estén pasando por un proceso que no pueden entender. Y yo me imagino a José diciendo desde ese pozo: Dios de mis padres, sácame de este lugar. Dios de mis padres, ¿por qué me encuentro en esta cisterna? La Biblia habla que hay un pozo de la desesperación. Y cuando Dios te mete en el pozo de la desesperación, nosotros le decimos: Señor, ¿por qué, Señor? Si yo, ¿por qué tengo sueños tan grandes? ¿Por qué ahora me encuentro en un pozo? ¿Por qué ahora me encuentro atribulado? ¿Por qué ahora me encuentro afligido? Y nosotros empezamos a cuestionar a Dios de las promesas. Empezamos a preguntarle a Dios: Dios, si tú me has prometido que tú ibas a estar conmigo, ¿por qué siento que no estás a mi lado? Si tú has prometido que mi casa y yo seremos salva, ¿por qué no veo a mi familia completa? Pero Dios permite cosas, y Dios permitía que José fuera vendido a los madianitas, porque Dios quería transformar la fe de José, quería forjar la fe de José. Y en el proceso Dios va a forjar tu fe, porque Jesús en cierta ocasión enseñó un ejemplo sobre un grano de mostaza. Pero Dios no quiere que solamente tu fe sea como un grano de mostaza. Dios quiere que tu fe crea lo imposible. Dios quiere que tu fe vaya aumentándose de gloria en gloria y de poder en poder. Pero para que tu fe sea aumentada, tiene que haber un proceso de parte del Señor. Pero ¿por qué Dios forja nuestra fe? ¿Por qué Dios permite que el proceso te duela? ¿Por qué Dios permite que el proceso te hiera? Porque ¿sabes algo? Aquel que era reconocido por su padre, ahora lloraba, ahora era angustiado, ahora se burlaban de él, ahora sus angustiadores se reían y le decían: ¿dónde está aquel soñador? Y es lo que pasa en el proceso, que el diablo te dice: ¿dónde está aquel que alababa a Dios? ¿Dónde está aquel que predicaba con todo su corazón? ¿Dónde está aquella mujer que se ponía de rodillas? Es lo que el diablo te dice: tú ya no eres el mismo, José. Antes tenías una túnica, pero ahora te encuentras en un pozo. Y es lo que el diablo dice cuando te encuentras en un proceso, porque el diablo utiliza la duda. El diablo utiliza la duda en medio de tu proceso. Pero ¿por qué Dios quiere forjar tu fe? Porque dice en Génesis capítulo 37, versículo 31, que en el proceso tus enemigos, el enemigo te va a presentar tus sueños deshechos. El enemigo te va a presentar tus promesas como que nunca van a llegar. El enemigo va a presentar a tu papá como que nunca va a ser un siervo de Dios. El enemigo va a presentar a tus hijos como que nunca van a servir a Dios, como que nunca lo vas a volver a ver. Porque el padre Jacob quería volver a ver a su hijo. El padre Jacob anhelaba ver a su hijo José, pero no lo podía ver porque Dios estaba formando en José cosas grandes. Pero Jacob no lo podía entender, porque aunque José fue alejado de sus padres, Dios se estaba glorificando en la vida de José. Dios estaba haciendo cosas grandes en la vida de José. Aunque sus padres le dolía, Dios estaba trabajando en la vida de José. Y dice la palabra de Dios que tomaron la túnica de José y la despedazaron. Ellos tomaron la túnica de José
aquella vestidura que estaba sobre José, ellos las tomaron y la despedazaron. Y es lo que hace el diablo. Mira tus sueños, mira tus anhelos, mira las promesas de Dios. El diablo te las presenta deshechas. Pero a mí lo que me impresiona, que ellos tomaron un cabrito y le pusieron la sangre sobre aquellas vestiduras. Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta hora, pero nosotros no tenemos sangre de cabrito. Pero aunque el diablo te diga, tu hijo está perdido, mi hijo está cubierto con la sangre del Cordero de Dios. Aunque el diablo te diga, tus promesas no van a llegar, mis promesas están cubiertas con la sangre del Cordero de Dios. Yo no sé si alguien puede creer esta palabra, que en esta hora le diga al diablo, yo estoy cubierto con la sangre del Cordero de Dios. Y si yo estoy cubierto, yo sigo caminando. Si yo estoy cubierto, yo sigo caminando, yo sigo alabando. En medio de mi proceso, la sangre de Cristo está sobre ti. En medio de tu prueba, la sangre de Cristo está sobre ti. En medio de tu dolor, hay una sangre que te cubre, hay una sangre que está contigo, que cuando la muerte se ve, se tiene que alejar. Que cuando el diablo ve aquella sangre, el diablo no resiste la sangre de Cristo. Por eso el diablo hace guerra contra la iglesia del Señor. Por eso el diablo se levanta contra el pueblo. Porque para esta campaña hubo mucha oposición. Porque el enemigo huele lo que hay dentro de ti. El enemigo huele la unción que hay sobre tu vida. El enemigo huele el ministerio que Dios te ha dado. El enemigo huele lo que había en José. Por eso el enemigo quiso destruir a José. Quiso que José cayera en tentación. Porque el diablo decía, si no lo destruyo, un día va a gobernar sobre Egipto. Y en este proceso le voy a hacer pensar que está solo en el proceso. ¿Y sabes algo? El enemigo te presenta y hace que te veas en un espejo. Y el diablo te dice, mira tu imagen, cómo tú estás. El diablo te dice, mira, ya no eres el mismo. Y es lo que a José le decía, tú ya no eres el mismo, José. Ya no eres el mismo que estaba con tu padre. Ya no eres el mismo que eras al principio. Porque hay muchos en este lugar que quisieran ser lo que eran al principio. Que quisieran adorar como adoraban a Dios al principio. Quisieran adorar a Dios como lo adoraban al principio. Pero ahora se encuentran en un proceso. Ahora se encuentran en un pozo de la desesperación, no entendiendo lo que Dios está haciendo. Y Dios sabe que te ha dolido. Dios sabe que has llorado dentro de tu corazón. Pero yo quiero decirte que Dios tiene todas las cosas bajo control. Hoy yo quiero hablarte a tu espíritu. Porque hay muchos predicadores que emocionan solamente. Pero en este tiempo no hace falta predicadores que emocionen. Hace falta predicadores que se muevan en la unción. Hace falta predicadores que prediquen la verdad, que prediquen lo que Dios ponga en los labios. Porque el predicador no es para emocionar. El predicador es para que dar la palabra que Dios ponga en sus labios. Y si Dios está poniendo esta palabra en mis labios, es porque Él está contigo como poderoso gigante. En el Antiguo Testamento Dios llevó a los hijos de Israel por el desierto. Y ahí iban los hijos de Israel por el desierto. Ellos iban caminando rumbo a lo prometido. Pero antes de que pisaran lo prometido, primeramente Dios dijo, los voy a pasar por el desierto. ¿Por qué Dios no los llevó a lo prometido inmediatamente? Porque en lo prometido todos se iban a alegrar. En lo prometido todos iban a alabar a Dios. Pero qué difícil es alabar a Dios en el desierto. Qué difícil es alabar a Dios en tu desierto, en tu prueba. Porque Dios sabía que el pueblo iba a entrar a lo prometido. Dios sabía que los iba a usar poderosamente y que iba a derribar a las naciones. Pero primeramente en el desierto Dios quería ver lo que había en ellos, dice la palabra del Señor. Porque en tu proceso, en tu prueba, Dios ve realmente lo que hay en ti. Porque hay muchos que solamente alaban a Dios cuando todo va bien. Hay muchos que solamente alaban a Dios cuando hay bendición en sus bolsillos. Pero hay pocos que alaban a Dios en medio de la prueba.
Hay pocos que alaban a Dios y le dicen: Señor, a pesar de la prueba, yo te sigo adorando. A pesar del llanto, yo te sigo adorando, porque tú has prometido que vas a estar conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. Por eso en esta tarde Dios busca una generación que declare lo que, como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Aunque se fue la casa, Él se quedó. Aunque se fue mi familia, Él se quedó. Y si Él se queda, yo le voy a adorar. Si Él se queda, yo le voy a exaltar. Si Él se queda, no me hace falta nada más que su presencia. Porque fue lo que le dijo Moisés al Señor en el desierto: si tú no vas conmigo, yo no voy. Porque Moisés no quería los milagros. Moisés no quería ver otra vez el mar rojo. Moisés lo que quería en el desierto era su presencia. Y en medio de tu soledad hay un Dios que está ahí. Porque en el desierto muchas personas se apartan. En el desierto hay gente que te da la vuelta. En el desierto hay gente que ya no se quiere juntar contigo. Tú quisieras que oraran por ti, pero no hay nadie en tu desierto. Y tú le dices: Señor, ¿por qué estoy aquí solo? Cuando el Señor está parado enseguida de ti. Y tú le dices al Señor: Señor, no hay nadie a mi lado. Cuando hay un Dios de poder que está ahí como poderoso gigante. Lo que tú sentiste y seguirás sintiendo en esta semana se llama la presencia de Dios. Porque no importa a donde tú que quieras esconder, dice la palabra de Dios: a dónde me iré de tu espíritu y a dónde escaparé de tu presencia. Aunque tú quieras huir como Jonás, Dios tiene un propósito poderoso en tu vida. Aunque tú no lo quieras hacer, Dios va a abrir puertas en donde no hay puertas, porque Dios está contigo como poderoso gigante. En el proceso Dios te forma, Dios te da un crecimiento espiritual. En cierta ocasión yo me encontraba en un proceso. Yo no puedo predicarte algo que yo no he pasado. Yo me encontraba en un proceso, y en ese proceso yo lloraba y le decía al Señor: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué si te busco? ¿Por qué ahora me encuentro solo? Y yo me encerraba en mi cuarto. Pero entre más grande era la prueba, yo sentía las manos de Dios palpeándome. Entre más grande lloraba, ahí estaba el Señor. Porque en mi proceso yo sentí a Dios como nunca lo había sentido. Por eso los hijos de Israel en el desierto vieron maravillas, en el desierto vieron prodigios. Porque Dios no solamente te lleva al proceso para probarte, sino te lleva al proceso para demostrarte realmente quién es Él. Porque realmente Él es un Dios de poder. Él no está crucificado, Él no es un Dios pequeño. Es un Dios que te lleva de la mano en medio del desierto. Es un Dios que te lleva de la mano en medio de la prueba, que te sigue sosteniendo. Yo no sé si tú te has cansado en esta semana, pero hay veces que nos cansamos de pelear. Hay veces que nos cansamos de servir al Señor. Hay veces que decimos: ya voy a tirar la toalla. Porque los hijos de Israel decían: ¿cómo no me quedé en Egipto, donde comíamos carne? Esas palabras las dijeron en el desierto, porque cuando había una necesidad ellos decían: nos has traído aquí para que muramos. Y a veces que nos cansamos de pelear. El mismo Moisés se cansó, dice la palabra del Señor, porque cuando Moisés levantaba sus manos, dice la palabra que el pueblo le ganaba al pueblo de Amalec. Pero hubo un momento donde Moisés se cansó de levantar sus manos. Hubo un momento donde Moisés, sus fuerzas se debilitó. Y en ese momento dice la palabra que había un hombre llamado Hur y un hombre llamado Aarón. Y cuando vieron que Moisés se debilitó, dice la Biblia que pusieron una piedra debajo de él para que lo sostuviera, mientras Aarón le sostenía las manos. Y yo lo que te quiero decir, que tal vez no sea Hur, tal vez no sea Aarón. Si tú estás cansado, no es el hombre que te sostiene, no es el hombre que te levanta las manos. Hay una Trinidad que está contigo, que se llama el Padre, que se llama el Hijo y el Espíritu Santo. Hay tres que se sostienen, hay tres que caminan contigo, hay tres que adoran contigo. En medio del proceso está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo para fortalecerte, para que tú sigas caminando en medio del proceso. Pero ¿qué pasa en la tormenta?
Dice la Biblia que Jesús tuvo que enseñar a Pedro. Y Jesús le dijo, Pedro le dijo a Jesús: si eres tú, déjame, voy a ti. Porque Jesús venía caminando sobre las aguas. Pero Pedro le dijo: Señor, si eres tú, déjame, voy a ti. Y en ese momento había una grande tormenta. Los vientos eran contrarios. Pero ¿sabes algo? Jesús estaba en medio de aquella tormenta. Y Pedro vio a Jesús y le dijo: Señor, déjame, voy hacia ti. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Iba con alegría enfocado en Jesús. Pero hubo un momento donde Pedro se desenfocó y se empezó a hundir. Porque Pedro empezó a ver aquella tormenta. Pedro empezó a ver aquella aflicción, aquella circunstancia. Porque ya no era Pedro que echaba fuera demonios. Todavía no llegaba a ser el Pedro que iba a moverse en el Espíritu Santo, que iba a hablar con poder la palabra. Era un Pedro que dudaba de Jesús. Pero Jesús siempre estaba ahí. Y ¿sabes algo? No importa tu capacidad, no importa cómo tú eres, hay un Dios que siempre está ahí. Porque a pesar de que Pedro no tenía la capacidad, Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero Jesús no lo dejó que se hundiera. Jesús lo levantó y extendió su mano. Porque cuando Dios te está enseñando algo, en el proceso Él sabe que tú te vas a equivocar. Pero Él sabe que de la equivocación, del error que tú cometiste, tú vas a aprender. Y Dios va a estar ahí para extender tu mano y levantarte. Si tú lo crees, dale la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el segundo proceso, en la segunda circunstancia donde José se encontró, fue en una cárcel. Dice la palabra que lo metieron a una cárcel, porque José estaba disfrutando de que ella era mayordomo en la casa de Potifar, pero ahora se encontraba en una cárcel. Aquel que se movía en una santidad ahora se encontraba en una cárcel. Espiritualmente es tu prueba, y en tu cárcel Dios prueba tu fidelidad. Por eso dice en Apocalipsis 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. En ese momento Dios iba a utilizar una cárcel. Dios le iba a permitir al diablo que tocara a alguno de ellos para que fueran probados, dice la palabra del Señor. Porque cuando tú te encuentras en una prueba, cuando tú entras en una aflicción, no quiere decir que Dios esté enojado contigo. Porque hubo un hombre llamado Job que temía a Dios. No había otro como Job en la tierra. No había nadie que adoraba a Dios como Job lo hacía. No había nadie que ofrendara a Dios cada mañana como Job lo hacía. Pero el diablo se enojó contra Job y tuvo que pedirle permiso a Dios para poder tocarlo. Y si se ha levantado guerra contra ti, primeramente el diablo le tuvo que pedir permiso al Señor. Porque el diablo no puede tocarte si el Señor no le da permiso. Y cuando el diablo te toca, lo que el diablo usa para afligirte, Dios lo usa para glorificarse. Porque el diablo afligió a Job, el diablo le envió una enfermedad y Job perdió casa, Job perdió hijos. Pero dice la Biblia que él recibió el doble. Porque cuando Dios te quita algo, es porque viene algo mejor. Si tú has perdido la casa, es porque viene algo mejor. Si has perdido cosas que tú amabas, es porque cosas grandes vienen. Por eso dice la palabra de Dios que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Hay una gloria que viene sobre ti, hay una gloria que te llenará, hay una gloria que después de la prueba se levanta una gloria, después del dolor se levanta una gloria, después de la prueba hay cosas grandes, cosas ocultas que Dios tiene para tu vida. Yo quiero que vayamos a Mateo 11, versículo 1. El Espíritu Santo se mueve en aquellos que tienen hambre, en aquellos que le anhelan, en aquellos que le dicen: Señor, aquí estoy. Dice 11 capítulo, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a predicar en las ciudades de ellos. Quiero que lean el versículo 2, hermanos. Amén.
En ese momento, Juan el Bautista se encontraba en una cárcel. Dios no libró a Juan el Bautista porque era su profeta. Su profeta se encontraba en una cárcel. Aquel que predicaba y decía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora se encontraba en una cárcel. Se encontraba en su prueba, porque el ser ministro de Dios, el ser siervo de Dios, nunca te va a librar de una cárcel, porque en la cárcel se conoce a los verdaderos adoradores. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que Juan le envió 2 de sus discípulos a decirle a Jesús: ¿eres tú el que ahí ha de venir, o esperaremos a otro? El que está diciendo esas palabras es aquel que dijo, es aquel que vio el Espíritu descender en forma de paloma. Fue aquel que bautizó a Jesús. Fue aquel que dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquel que glorificaba a Dios, aquel que alababa a Dios afuera de su cárcel, ahora dentro de su cárcel dudaba de Él. Y muchas veces nosotros somos así, porque afuera de la cárcel adoramos a Dios, pero adentro de la cárcel no lo queremos adorar. Afuera de la cárcel decimos: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero adentro de la cárcel le decimos al Señor: Señor, ¿tú estás conmigo o no estás conmigo? Pero ¿qué fue lo que Jesús le respondió a Juan? Dile a Juan que los ciegos ven. Dile a Juan que los sordos oyen. Dile a Juan que los muertos son resucitados. Porque Jesús le estaba demostrando a Juan que aunque se encontraba en la cárcel, Él seguía siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque se encontraba en aflicción, Jesús tenía poder para sacarlo. Jesús tenía poder sobre él para librarlo de aquella cárcel. Y lo que yo te quiero decir: si estás en una prueba, Dios sigue teniendo poder para levantarte. Dios sigue teniendo poder para restaurarte. Dios sigue teniendo poder sobre tu vida para hacer cosas grandes, cosas que tú no has visto. Dios sigue teniendo poder, pero es necesario que el pueblo le crea. Es necesario que el pueblo crea que Él está con ustedes. Es necesario que tú creas que hay un Dios de poder que está a tu lado. Y mira lo que dice Juan. Juan dice: en aquella cárcel Juan se preguntaba: si Él me declara su poder y me ha dicho que sigue sanando enfermos, si Él hace oír a los sordos y les da para que oigan, porque a mí me dejan una cárcel. Y tú ves mucha gente en bendición, y tú hay veces que le dices al Señor: Señor, ¿por qué bendices al otro? ¿Y por qué a mí me dejas en esta prueba? Señor, ¿por qué si tú sanas? ¿Por qué si tú levantas? A mí me dejas en medio de mi proceso, me dejas en medio de esta prueba. Y en medio de tu cárcel, el cristiano muchas veces le dice al Señor: Señor, porque otros tienen en abundancia y yo no tengo en abundancia. Pero en cierta ocasión Juan el Bautista declaró: es necesario que yo mengüe y Él crezca. Y para que Jesús creciera, Juan tenía que estar en una cárcel y ser muerto. Y para que tú crezcas espiritualmente, Dios en el proceso va a hacer un hombre nuevo en ti. Dios en el proceso te va a llevar en un crecimiento espiritual, porque en el proceso tú menguas, pero Él crece. En el proceso su poder crece. En el proceso tú menguas, pero la gloria de Dios crece sobre ti. Por eso el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si Dios vive en ti, levanta tus manos, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y si Cristo está en ti, tú tienes libertad para adorarle. Porque en medio de mi cárcel hay un Dios que me puede sacar. En medio de mi cárcel Él sigue derramando de su Espíritu. En medio de mi prueba hay un Dios de misericordia. Hay un Dios que camina. Hay un Dios que ha escrito en su palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Y sabes algo? Dios no se ha cansado de oír tus oraciones como madre. Yo le mando un saludo a Omar Hernández, que me está viendo y es un amigo mío, un compañero de milicia. Y me cuentan cómo Omar fue transformado por el poder de Dios. Porque a pesar de que Omar estaba alejado de Dios, había una madre clamando. Había una madre que no se cansó, y en medio de su proceso ella clamaba por Omar.
Y allá en Ciudad Juárez andamos predicando la palabra de Dios. Y ahora Omar ya no carga una caguama. Ahora lo que Omar carga es una palabra poderosa. Porque en medio del proceso Dios formó a Omar. En medio de la cárcel Dios trabajó en la vida de Omar. Y Dios no está alejado de Omar. Dios está con Omar haciendo cosas grandes, cosas ocultas. Y lo que yo te quiero decir, que como tú viste a Omar antes, ahora es un hombre nuevo. Ahora es un hombre que predica la palabra de Dios, que se para y habla que Él es el Cordero de Dios. Por eso yo te digo a ti, tú no te canses, sigue clamando. Si tú quieres que tu hijo venga, sigue clamando. Aunque el diablo te diga, mira, es un drogadicto, yo lo declaro siervo de Dios. Aunque el diablo te diga, mira, tu familia está destruida, tú tienes que declarar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque en el proceso Dios te forma, te hace un nuevo hombre y derrama sobre ti una unción. Pero ¿qué tengo que hacer en medio de mi cárcel? Hechos 16:25 dice que Pablo y Silas fueron metidos en una cárcel y los metieron en lo más profundo, en el cepo. Y dice la Biblia que mientras estaban en la cárcel, ellos cantaban himnos a la medianoche. Ellos no le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué si acabo de predicar? ¿Por qué me metiste en la cárcel? Señor, ¿por qué si acabo de danzar? ¿Por qué me encuentro en una prueba? No sé si les ha pasado que cuando sales de culto, muchas veces el enemigo te levanta una guerra, te levanta una prueba. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo levanta la guerra. ¿Sabes por qué? El enemigo levantó la guerra contra Pablo y Silas. Porque a donde quiera que se paraba Pablo, a donde quiera que se paraba Silas, la presencia de Dios sanaba enfermos. Porque el diablo hace guerra a la iglesia, porque el diablo huele la unción, porque el diablo sabe que hay una gloria sobre el pueblo de Dios. Por eso Jesús le dijo a Pedro que las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia, pero aquella iglesia poderosa, aquella iglesia que no se rinde, aquella iglesia que va hacia el frente y que no va hacia atrás. Y ahí está Pablo encadenado con Silas. Y ellos empezaron a cantar himnos a Dios. Y dice la Biblia que hubo un terremoto que sacudió aquella cárcel. Aquella alabanza que ellos hicieron a Dios fue tanto que le agradó, que Dios abrió las puertas en medio de su cárcel. Por medio de la alabanza, Dios abrió puertas que estaban cerradas. En el proceso, en medio de tu cárcel, cuando tú adoras a Dios, Dios abre puertas en donde no hay puertas. Las bendiciones que tú quieres recibir de parte de Dios, Dios te las va a dar. Pero tú tienes que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tú tienes que adorarle con todo tu corazón. Y adóralo solamente, simplemente porque Él es Jesús. No lo adores por las cosas que te va a dar. Adórale por lo que ya dio, que se fue su vida por ti. No la adores por la gloria que viene. Adórale por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No la adores por lo prometido. Adórale porque Él te sacó de la esclavitud. Adórale porque Él rompió las cadenas. Porque cuando nadie daba nada por ti, Dios dio su vida por ti. Él te amó hasta la muerte. Quiero que vayamos a Juan capítulo 11. Aquí habla sobre un hombre llamado Lázaro. Quiero que lean el versículo 1 y 2, hermanos. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Yo quiero explicarte esto. Aquel que se sentaba con Jesús, aquel hombre llamado Lázaro, que era amigo de Jesús, aquel hombre, cada vez que entraba Jesús a su casa, Lázaro se encontraba con Jesús, adoraba a Jesús. Pero ahora Lázaro se encontraba enfermo. Aquel a que Jesús amaba se encontraba enfermo. Y las mujeres le dijeron: Señor, mi hermano está enfermo. Pero Jesús se quedó 2 días más. Jesús no se movió como aquellas mujeres querían que se moviera.
Jesús se movió como Él quiso que se moviera. En medio de tu proceso, Dios no se mueve como tú quieres. Dios se mueve como a Él le place. Dios se mueve como Él quiere. Porque en el proceso Él es el alfarero, tú eres el barro. ¿Y sabes algo? Jesús llegó en el día 4. Lázaro tenía 4 días de muerto. En el día 4 las mujeres decían: hiede ya, huele feo. En el día 4 todos decían: Lázaro no puede resucitar. En el día 4 todos decían: aquel que se sentaba a la mesa con Jesús ahora se encuentra atado, ahora se encuentra muerto en una cueva. Y muchos judíos decían: no pudo este que abrió los ojos al ciego haber hecho que Lázaro no muriera. Y este día 4, en el día 4 el diablo te dice: tú ya no te puedes levantar. En el día 4 el diablo te dice: tu ministerio está muerto. En el día 4 el diablo te dice: tú ya no puedes adorar como antes. Si antes te sentabas en la mesa, ahora te encuentras muerto. En el día 4 todos dan todo por perdido. En el día 4 el diablo te dice: Jesús llegó tarde. Pero yo quiero decirte: Jesús no llega tarde ni llega a tiempo. Jesús siempre está ahí. Jesús siempre está contigo, a tu lado. Él no necesita llegar porque Él ya está a tu lado. ¿Y sabes algo? Pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús esperó el día 4? Porque en el día 4 había algunos rabinos que decían: en el día 4 es imposible que un muerto resucite. Entonces Jesús llegó cuando todos decían: es algo imposible que Lázaro resucite. Porque mientras todos decían: Él no se puede levantar, mientras todos decían: Él no puede resucitar, mientras todos decían: Lázaro ha muerto, en el día 4 Jesús se paró y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y aquel que estaba muerto tuvo que resucitar. Y yo quiero decirte en esta hora: si el diablo te ha dicho tú no puedes predicar, hoy Jesús se presenta para resucitar lo que ha estado muerto en tu vida. Dios resucita tu alabanza, Dios resucita tu ministerio, Dios resucita cosas que estaban muertas en tu corazón. Yo quiero que tú te pongas de pie. Y que pases hacia el frente. Aquellos que quieran recibir de su espíritu, yo quiero que vengan hacia el frente. Aquellos que recibieron esta palabra de lo alto, quiero que vengan hacia el frente. Y quiero que cantemos ese canto que dice: derrama tu gloria, que cantaron al principio. Dios quiere. Yo quiero decirte algo. En cierta ocasión, antes en el mundo la gente nos invitaba para tomar y todos íbamos. Antes en el mundo te decían: ¿quieres un cigarro? Y toda la gente corría por el cigarro. Pero ahora nos dicen: ven a la presencia de Dios, que es algo más hermoso que la caguama, es algo más hermoso que un cigarro. Solamente Dios conoce tu corazón. Y ahí donde estás en tu lugar, yo quiero que tú levantes tus manos y le digas al Señor: Señor, aquí está mi corazón delante de ti. Aquí está mi corazón delante de tu presencia. Porque yo declaro sobre tu vida que Dios resucitará cosas que han estado muertas. Cosas que tú pensabas que no iban a fluir. Yo declaro en el nombre de Cristo que fluyen. Cosas que habías dejado de hacer. Hoy yo declaro que Dios empieza a trabajar de nuevo. Y esta alabanza que vamos a cantar, cántala hacia el Señor con todo tu corazón. Porque Dios está sobre tu vida en esta preciosa hora. Y así como Jesús se levantó para resucitar a Lázaro, hoy su presencia está en este lugar. Hoy su espíritu está en este lugar para resucitar cosas en tu vida. Porque en medio del proceso Él camina contigo. Porque dice la Biblia que aunque pases por el fuego, no te quemarás. Porque a Sadrach, Mesach y Abednego lo metieron en un fuego. Pero dice la palabra de Dios que había un hombre con vestiduras blancas que se paseaba en medio del fuego. Y en medio de la prueba, ahí está el ángel de Jehová que camina contigo. En medio de tu prueba, el ángel de Jehová te sostiene. En medio de tu prueba, Dios se mete contigo en tu prueba para fortalecerte, para llenarte de su poder. Levanta tus manos y dile: Señor, Señor, aquí está mi corazón. Espíritu Santo, yo te pido, Dios, que tú obres, que tú derrames de tu espíritu, Señor, que tu presencia, Padre, que tu poder siga penetrando, Señor. Te adoramos, te adoramos.
adoramos, te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Padre, tú eres grande y poderoso, Señor. Yo declaro que toda aflicción, Espíritu Santo, se va, Padre. Declaro fuerzas como el águila, Señor. Señor, levanta su vuelo poderosamente. Yo declaro en el nombre de Jesús que ella se remonta sobre las alturas, Padre, que a lugares que pensaba que no podía llegar. Yo declaro que se abren puertas, que tú la guías, Padre, a toda verdad y a toda justicia, Espíritu Santo. Solamente tú eres poderoso, Señor, te adoramos. Levanta tus manos y empieza a adorar a Dios. Abre tu boca y adora a Dios. No esperes hasta que yo te diga que adores. Solamente adórale al Rey. Solamente dile al Señor, Señor, aquí estoy. Solamente dile, Señor, provoca la presencia de Dios. Provoca su Espíritu. Dile, Señor, aquí está mi corazón. Señor, gracias por tu poder, Señor. Yo declaro tu presencia, Padre. Que Él reciba de ti, Espíritu Santo. Que Él reciba, Padre, de tu gloria. Que Él reciba, Padre, de tu bendición. Que Él reciba de tu gloria, Espíritu Santo. Señor, te adoramos, Padre. Da más de tu poder, da más de tu gloria, Señor. Solamente tú eres grande, Señor. Señor, derrama tu gloria, Espíritu Santo. Derrama tu poder sobre esta casa, Padre. Señor, te exaltamos, Espíritu Santo. Te exaltamos, Padre. Te exaltamos, Espíritu Santo, porque tú eres poderoso, porque solamente tú eres grande, Señor. Te adoramos, Padre. Oh, Señor, te exaltamos, Señor. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu... Yo quiero que ahí donde estás, yo quiero que tú visualices tu prueba. Ahí donde estás, yo quiero que tú le digas al Señor, te necesito. Dile al Señor, Señor, mi corazón no se llena con nada más con tu presencia. Espíritu Santo, tú eres el único que en esta prueba me puede ayudar. Porque sabes algo, las mujeres le decían a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hay veces que le decimos al Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi padre no hubiera muerto. Si hubieses estado aquí, yo no hubiera sufrido como sufrí.